Hola, bienvenidas a Pipizuela Crochet. Te voy a enseñar a hacer este punto popcorn para realizar el patrón de la bambola oveja que te ofrecí en los patrones gratuitos. Yo aquí ya adelanté para mostrarles. He hecho 6 puntos bajos en un anillo mágico y en cada punto he hecho un punto popcorn. Y ahora les voy a enseñar cómo hacerlo por si les quedó alguna duda con el patrón que les compartí. Siempre al empezar una vuelta tienen que hacer 2 cadenas que va a representar la primera media vareta. En el mismo lugar de donde sacamos las 2 cadenas vamos a hacer 4 media varetas. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4 media varetas más las 2 cadenas del inicio, que es como si fuese una media vareta, tenemos 5. Sacamos aquí la aguja y en este caso vamos a introducirla nuevamente en la segunda cadena que habíamos hecho. 1, 2, la metemos ahí y ahora vamos a tomar el rulito que nos quedó aquí y vamos a pasarlo haciendo un punto deslizado. Para asegurar vamos a hacer una cadena y allí nos quedaría el primer punto popcorn realizado. Cuando tengamos que hacer el segundo, esto depende si tenemos que aumentar o disminuir. En esta vuelta yo voy a querer aumentar, quiero pasar de 6 a 12. Entonces voy a trabajar en el espacio que hay aquí en el medio. Recién trabajé arriba del punto popcorn de la vuelta anterior y ahora voy a trabajar en el espacio del medio. Allí voy a hacer directamente las 5 media varetas que forman este punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden, quitamos la aguja. Voy a buscar el primer punto. 1, 2, 3, 4 y aquí tenemos el 5, es decir, el primero que hicimos. Introducimos la aguja y vamos a sacar esta hebra con un punto deslizado y hacemos la cadena para asegurar. Entonces, de esta manera hacemos el punto popcorn y también aumentamos trabajando encima de cada punto de la vuelta anterior y entre medio de los puntos. Así les van a quedar 12. Si ustedes tuviesen que trabajar luego una fila en donde no haya aumentos, no trabajen encima del punto, solamente entre los espacios, ¿sí? Si nosotros ahora quisiéramos trabajar puntos simples, trabajan entre medio, entre medio, entre medio, y así se les va formando para ir haciendo aumentos o disminuciones, ¿sí? En el caso de que tengan que hacer disminuciones, yo generalmente le voy poniendo, por ejemplo, realizar un punto arriba del punto y luego un punto en el medio de 2 puntos anteriores. Y ahora no trabajen aquí arriba, sino que trabajan nuevamente en el espacio del medio. De esa forma no trabaja en este punto, por lo tanto se traduce en una disminución. Trabajan directamente en el medio, ¿sí? Tenemos los 2 puntos en el medio. Y ahí hacen el próximo punto popcorn. Si los hago de nuevo, 2, 3, 4, 5, quitamos, meto la aguja en el primero, meto la aguja en el rulito y saco con el punto deslizado. Y siempre una cadena para asegurar. Esa cadena también nos permite que se haga el espacio entre los 2 puntos. Entonces, de esa manera se disminuye. Yo ahí en el patrón les aclaré bien, cuando hay disminuciones, por ejemplo, trabajar sobre el punto de la vuelta anterior que sería aquí y entre medio.
Y cuando van repitiendo esa secuencia, lo que logran es disminuir para que les quede formado el vestido de la ovejita, de la bambola oveja. Así que bueno, lo mismo hacen con los piecitos y con las manos y la cabecita. Espero les haya servido esto aclarar algunas dudas respecto al punto y nos vemos en la próxima.